Empezamos hace ya 3 domingos, ¿verdad? Y no pasa todo el capítulo 2. Es que hay mucho. Vamos a leer en Romanos 2, capítulo 2, Romanos, capítulo 2. Aquí, el libro de Romanos fue dirigido, va con un énfasis dirigido más que nada, no solamente a los romanos, sino con un sentido universal del ser humano, a la humanidad, al hombre, ¿verdad? El apóstol Pablo de esa manera lo escribe, va dirigida a los romanos, pero va con el sentir o con el fin de dirigirlo, relacionándolo todo universalmente a lo que se refiere a la humanidad, al hombre, para que miren realmente su situación, como quiénes somos, ahora sí, para que pueda manifestarse o extender con más claridad el Evangelio, lo que Jesucristo hizo y lo que Dios nos dio a través de Jesucristo. Y mirábamos que el apóstol Pablo dice ahí en el capítulo 1, en el 16, dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y después mirábamos el domingo pasado que dice en el 18 que porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, y que no tenemos, y dice ahí abajo más adelante, que no tenemos excusa, en pocas palabras, en el 20, en el capítulo 20, dice: porque todas las cosas invisibles de Él, esto es de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Esto es que no tenemos excusa, pero con concerniente a la existencia de Dios, de que Dios es real, de que Dios vive, ¿sí? Con toda la creación, todo lo que miramos, los árboles, los animales, las estrellas, todo lo que Dios creó, testifica de la existencia de Dios. Dice que no tenemos excusa, porque Él dice que no, de modo que no tienen excusa, pero lo implica en una manera universal, hablando al hombre, a la humanidad, y todos nosotros nos identificamos con eso, de que no tenemos excusa de veras de que Dios no exista, porque todo lo que nos rodea testifica de la presencia, de la veracidad, de la eficacia, de que realmente hay un Dios vivo que creó todas las cosas. Y hace la explicación que el hombre se volvió necio en su necedad, en su pecado, y que se puso a adorar mejor las criaturas antes que al Creador. Y se hace uno tantas cosas, tanta idolatría. Y podríamos mirar cómo los aztecas y todos los antepasados adoraban al sol, a la luna, y todavía hay gente que hace eso. Simplemente las personas que confían en los horóscopos, según a lo que dicen las estrellas, porque los horóscopos de ahí los vi según la posición de las estrellas, y están, en pocas palabras, adorando las estrellas, están adorando la creación en lugar del Creador. Y caemos en lo mismo, o sea, no hemos cambiado nuestra humanidad, seguimos en el estado de pecado y a tantas cosas que nos lleva. Sin Dios, ¿cuántas cosas no nos lleva nuestra humanidad? En el 28, ahí en el 1:28 dice: como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, malicia, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Y es verdad, a veces cuando uno está en el pecado y a alguien le platica, simplemente yo algo personal, si a mí en los tiempos cuando estaba sin el Señor, alguien me venía a platicar de que hizo una travesura por ahí, fue y se robó algo y se salió con la suya, mira lo que me robé,
y uno, oh, sí, y estuvo bien, ¿no? Y que hay como cierta emoción, cierto gozo de lo que él hizo en base a su pecado. Y dice, y como dice ahí, que no solamente, ¿verdad? Dice, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Y a veces sí hay cierto gozo de cuando a alguien le platica algún pecado que cometió la persona, y la otra persona se goza en ese, ahora sí que en esa cosa que hizo esta persona. ¿Por qué? Porque en nuestra humanidad, en nuestra naturaleza, estamos vendidos a desobediencia al pecado. Aquí en el capítulo 2 comienza el apóstol Pablo a decirles, ¿verdad? Dice, por lo cual tú eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Sí. Aquí poníamos el domingo, terminé ahí con un ejemplo de cuando va uno manejando en el freeway. Nos identificamos con nuestra humanidad. Aquí podemos mirar realmente de qué estamos hechos. Cuando va uno en la carretera y se quiere cambiar uno de carril y no le dan a uno permiso, y va uno, y ¿a qué no mira que tengo hasta mi mano de fuera, mi direccional, y no me deja entrar? ¿Cómo es la gente mala, no? Y pasan y no nos dejan entrar. Y estamos juzgando a esa persona porque no nos da el pase o no nos cede el pase. Cuando estamos en el otro lugar, que nosotros vamos ahí, alguien se nos quiere meter y no les damos chance de entrar, de veras, o sea, porque no les damos permiso, caemos en el mismo juicio con el que juzgamos. Y es casi la aclaración que está dando ahí el apóstol Pablo. O sea, que a veces decimos, no, y mira esta persona así, y nosotros somos igualitos. ¿Por qué? Por la naturaleza del pecado en la que estamos. ¿Sí? Dice ahí, ¿saben qué? Voy a ir a Mateo 7. Hay un ejemplo que Jesús pone, Mateo 7. Mateo 7, aquí Jesús dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio que juzguéis seréis juzgados, y con la medida que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Y Jesús, o sea, y va con el mismo contexto de lo que está explicando Pablo aquí. Sí, o sea, y es nuestra naturaleza, hermanos, es nuestra, ahora sí, de lo que estamos hechos, es nuestra materia prima de desobediencia que tenemos en nosotros. Dice en el 2, mas sabemos que el juicio de Dios, en Romanos 2, ¿va? 2:2, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Esto es, o sea, el juicio de Dios es una realidad, es una verdad contra los que practican tales cosas, los que practican el pecado, como mirábamos la lista anterior ahí que habla de contiendas, engaños, malignidades y todo eso. Y el juicio de Dios es algo seguro para los que practicamos todas estas cosas y vivimos de nuestros pecados. Y si piensas esto, oh hombre, que tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿Sí? A veces ahí nos autocalificamos como mejores personas que los que son más malos que nosotros. ¿Sí? Y estamos aquí el apóstol Pablo más que nada quiere hacer la aclaración para que miremos realmente de qué estamos hechos. ¿Sí? Dice, y piensas tú, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Y a veces sí pensamos eso, que no, a nosotros sí, esa persona sí merece, ¿verdad? No, Dios lo va a castigar. Y nos autocalificamos como muy buenas personas en comparación de otras personas. Pero estamos en los mismos zapatos de desobediencia, de pecado. Sin el Señor estamos en la misma condenación. Como Él está diciendo,
el apóstol Pablo. Dice: o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Sí. Dice que, además está limitado en el 4, que su benignidad, esta es la benignidad de Dios, lo bueno que es Dios para con nosotros, es lo que nos trae verdaderamente el arrepentimiento. Lo bueno que es Dios, entendiendo que estando nosotros con una sentencia de condenación por nuestros pecados, y que Dios, por lo bueno que fue Dios, o lo que es Dios, que dio a su Hijo para darnos un perdón que no podemos alcanzar. Lo bueno que es Dios es lo que nos trae realmente a una convicción, a un arrepentimiento. Es Dios mismo el que nos trae a Él, no somos nosotros que, es que yo vine a Dios. Es Dios mismo por medio de lo bueno que es Él, trayéndonos al arrepentimiento. Sí, en el 5 pues dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego, pero gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay excepción de personas para con Dios. Me regreso al 5, ahí dice que por la dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Jesucristo aquí un énfasis bien rapidito. Jesucristo en Mateos 13, 10 al 17. Mateos 13, 10 al 17. A ver dónde me quedé. Mateos 3. ¿Qué dije? Mateos 13, 10 al 17. Sí, de acuerdo a lo que se está refiriendo ahí, habla de la dureza del corazón y que uno atesora ira para el día de la ira de Dios. Del 10 al 16 dice: entonces acercándose, este es Jesús, esto es después de la parábola del sembrador. Jesús les disculpen. Entonces acercándose, ¿me pasan? Dice: entonces acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumpla en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos,
y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Bienaventurados todos los ojos que ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. El énfasis aquí es donde dice Jesús, dice que para que viendo no vean, dice para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan, dice, y yo los sane. Dice Jesús, y yo los sane. Y acá en el contexto aquí dice, pero por la dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. La verdadera sanidad, hermanos, lo que realmente importa, lo que realmente debemos de declarar en las personas, no es en realidad tanto la sanidad física de salud, sino la sanidad de la salvación, de salir de ese entendimiento cegado, porque dice la Escritura que el príncipe de este mundo ha cegado nuestro entendimiento para que no resplandezca la luz del Evangelio en nuestras vidas. ¿Sí? Y si estamos con eso, estamos aquí en que estamos atesorando ira para el día de la ira, del justo juicio de Dios. Esa es la verdadera sanidad que una persona debe de recibir realmente, que resplandezca la luz del Evangelio. La verdadera sanidad es la salvación, la seguridad de que Dios lo perdonó, que su entendimiento sea abierto para que pueda percibir realmente lo que Dios ya nos dio a través de Jesucristo, ¿verdad? Y ahí Jesús dice, para que viendo no vean y oyendo no oigan y entiendan y se conviertan y yo los sane. ¿Para los sane de qué? ¿Verdad? De la situación en la que estamos en nuestros pecados. ¿Sí? Por ejemplo, si está una persona moribunda ya podemos ir ahí y no, pues vamos a orar por la persona, ¿verdad? Y estamos orando por sanidad de la persona. Está bien orar por la persona, pero lo que debe de saber esa persona, si es inconversa, si no ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador, antes de orar por esa persona o orar por ella, ¿no? Pero antes de que esa persona lo pongamos como algo, como un punto principal o lo primero que la sanidad de esa persona, debemos de decirle, explicarle el Evangelio, ¿verdad? De que realmente reciba la sanidad de la cual Jesús se está refiriendo. No es tanto la enfermedad física, sino la enfermedad del pecado en su vida, la enfermedad y no solamente eso, es el destino a un juicio por nuestros pecados. La verdadera sanidad que necesita esa persona es el remedio que tiene Jesucristo para su vida. No es tanto que se levante de su cama y todo eso, ¿verdad? Una situación física, sino espiritual. La sanidad espiritual es lo primero. Es lo primero. Porque si esa persona ora uno y el Señor la levanta de ahí y todo y se va y sigue en su pecado, está más enferma de que estuviera ahí y se muera de esa enfermedad, pero con la certeza de que Dios lo perdonó, está más sano que nada, aunque muera de su enfermedad. ¿Sí? Porque la vida no es esto que miramos, la vida es lo que Dios ya nos dio en Jesucristo, la vida eterna, la vida venidera. Sí, dice ahí, ¿verdad? Que por la dureza de su corazón no arrepentido atesora para sí mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Me quedé hasta el 10, ¿verdad? Dice, pero gloria, honra y paz a todos los que hacen lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay excepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin la ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios,
sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque porque cuanto los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando las obras de la ley escritas en sus corazones, dando testimonio a su conciencia, acusándoles o defendiéndoles su razonamiento, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Aquí influye un factor o algo que hay en nuestra propia naturaleza como seres humanos, en el conocimiento. Sí, porque dice que los que no tienen ley, los que no tienen la ley en este caso es la ley que Dios les estableció por medio de Moisés, los mandamientos y todo eso, para que vivieran en santidad y agradando a Dios. Y hay personas que sin tener a Dios o sin tener los mandamientos que el pueblo de Israel tenía, ¿verdad? Por naturaleza hacen lo bueno, siendo ley ellos para sí mismos. Ahí influye un conocimiento que todos nosotros tenemos, que es el conocimiento del bien y del mal. Y viene de la raíz del árbol que Dios le dijo al hombre que no comiera. Era el árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal. ¿Sí? Por naturaleza, igual como el pecado, ese conocimiento está en todos nosotros. No tenemos excusa, hermanos, a veces aunque nunca hayamos agarrado una Biblia o personas allá afuera que nunca la han leído, nada de la Biblia, no quieren nada de Dios. En su conciencia está el conocimiento de que si sus acciones son malas, ellos tienen el pleno conocimiento de que es malo. ¿Sí? O sea, sin que haya ley, o ahora sí, sin que esté la palabra de Dios en su vida, en su corazón. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ese conocimiento está en todo ser humano. Todos sabemos, cuando vamos a hacer algo malo, sabemos, no damos como, ¿será malo esto? Si en la conciencia nos dice, está malo. ¿Por qué? Porque tenemos el conocimiento. Yo lo miro y le digo, la conciencia, más que nada, es el conocimiento activado que hay en nosotros del bien y del mal. Si hicimos mal, está la culpa en nuestra conciencia. La culpa porque está, ahí entra uno como un juego de palabras. La culpa porque está en base al conocimiento que está en nosotros de que era malo y lo hicimos. Pues está en nosotros, no es alguien que vino y nos lo dijo y por eso ya es malo. Está en nosotros ese conocimiento. Cuando la regamos, ahí está la culpa dentro de nosotros. Esa culpa está ahí porque el conocimiento del bien y del mal se activó en nosotros. Estamos conscientes que la regamos. ¿Sí? Y ahí por eso dice que las personas que están ahora sí que sin Dios, sin la palabra de Dios, y hacen lo bueno, ellos son ley para sí mismos. ¿Sí? Y uno, a veces teniendo uno la palabra de Dios y todo, y siguiendo realmente en desobediencia, haciendo lo malo, ellos porque son ley para sí mismos y se sujetan al conocimiento del bien y del mal y hacen el bien en lugar de hacer el mal porque tienen el pleno conocimiento de eso, ellos son más justificados que una persona que tiene el conocimiento de Dios y que y seguimos haciendo lo malo. Y ellos en el día del juicio van a condenar a muchos. O sea, no es como condenarnos que ellos van a dar la sentencia, sino que el testimonio de ellos van a testificar realmente nuestra condena por los desobedientes. Que va a haber muchas personas. ¿Cómo le diré? ¿Sí me entienden? Sí, porque es una cosa que todo ser humano tenemos en nuestra naturaleza. Y yo creo ahí nos vamos a quedar en esta, voy muy despacito, pero es que hay mucho, tiene el libro de Romanos, nos enseña a conocernos a nosotros como personas, porque este libro de Romanos fue dirigido, como les decía,
en un sentido a los romanos, pero va con un énfasis universal al ser humano, al hombre, para que realmente miremos qué es lo que tenemos. Sí, acá más adelante, y ahí pues sí lo conocemos, yo creo, el pasaje, ¿verdad? Porque donde dice que por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. O sea, van un énfasis el libro de Romanos hablando a todo el género humano, a la raza humana, a nosotros. Todo escrito para los romanos, pero con ese sentido, para que resplandeciera y pudieran mirar ellos su naturaleza humana. ¿Para qué? Para que se aprecie mejor el plan de salvación que Dios nos ha dado. Es como la medicina, un remedio. Si yo no sé mi enfermedad, si yo no entiendo mi enfermedad, lo que tengo es medicina, aunque sea muy buena, y eso no me interesa porque no miro realmente qué es lo que necesito para mi vida. Y así el apóstol Pablo les manda esta carta manifestando con más claridad acerca de nuestra situación como personas, en nuestro pecado, y lo que Dios realmente, para que pueda relucir el Evangelio en sus vidas. ¿Sí? Si yo no miro, por ejemplo, si yo no tengo conocimiento de algo, de lo que es negro, no voy a distinguir lo blanco, ¿verdad? De algo, que no, pues esto es blanco. Yo tengo que conocer qué es lo negro, qué es lo oscuro. Así, en nuestras vidas tenemos que conocer nuestra situación de nuestros pecados para que el Evangelio resplandezca y lo valoremos, lo recibamos y digamos, wow, eso es para mí. ¿Sí? Padre Santo, gracias, Señor amado, Señor. Yo te ruego, Señor, que tu palabra, Señor, lleve fruto en nuestras vidas. Señor, que a medida que crezcamos, Señor, en conocerte a ti, Señor, que nos conozcamos más a nosotros, Señor. Que nos conozcamos más, Señor, genuinamente, Señor, quiénes somos, Señor, para poder mirar, Señor, y entender tu salvación, lo que tú nos regalas, lo que tú nos has dado. Para poder valorar, Señor, tu perdón, tu gracia y tu misericordia en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a conocernos, Señor, realmente. El por qué tuviste que morir en la cruz del Calvario, Señor, porque yo reconozco, Señor, que soy hombre pecador, que he hecho lo malo delante de tus ojos y necesito de tu perdón, Señor. Yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo nos traiga convicción, Señor, en nuestras vidas, de realmente quiénes somos delante de tu presencia, Señor, para poder, Señor, doblar nuestra rodilla y reconocer que tú eres santo, que tú eres misericordioso. Y porque tú nos amaste de tal manera, Señor, que diste tu vida por nosotros, para darnos un perdón que está fuera de nuestras manos, en base a nuestras obras o queriendo nosotros alcanzarlo por nuestras propias fuerzas, Señor. Recibimos esta mañana, Señor, tu perdón, tu gracia nuevamente. Reconocemos, Señor, que te fallamos, que somos pecadores, que somos, Señor, realmente dignos de condenación, pero es por tu sangre, por tu muerte en la cruz del Calvario, Señor, que tenemos el acceso delante de tu presencia, que tenemos el perdón de nuestros pecados y podemos levantar nuestros ojos al cielo y confesarlo a nosotros mismos, Señor, que somos salvos porque tú diste tu vida en la cruz por nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir, Señor, en el seno, Señor, de tu amor. Ayúdanos, Señor, a vivir, Señor, en toda la plenitud, Señor, de tu amor, de tu santidad, Señor, y de tu gracia en nuestras vidas. Guíanos, Señor, con tu Santo Espíritu en tus caminos. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, por todo, Señor Jesús. Amén, amén, amén.